Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 4 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer debate, análisis de lo que ocurre y de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. Durante la existencia de Matices hemos procurado hacer frecuentemente, casi una vez por semana, un programa de análisis internacional para formarnos un muy buen criterio de lo que ocurre en otras latitudes y que se vuelve noticias y titulares. Hoy en un mundo tan globalizado, lo que ocurre en cualquier parte del mundo tiene prácticamente consecuencias en Costa Rica. Quiero saludar a Alexander Rivera, que está aquí con nosotros esta tarde. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes a todos los que sintonizan a esta hora Matices. Bueno, efectivamente, muchas veces nos quedamos nosotros en las noticias nacionales y no comprendemos la importancia de los hechos que suceden fuera de nuestras fronteras, que son hechos igual de relevantes que lo que sucede aquí en el país, y por eso es que hoy en Matices vamos a dedicar este espacio para analizar uno en particular. Así es, y también está con nosotros Giselle Martínez, nuestra productora. Giselle, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a esta hora. Hoy en medio del Consejo de Gobierno, bastantes anuncios. Alex, que le ha dado bastante seguimiento, habló doña Sonia Marta Mora sobre el balance del inicio del curso lectivo. Vio como positivo la implementación de Integra 2 y también ratificó lo que habíamos dicho, que todavía permanecen centros educativos cerrados por principalmente conflictos entre docentes y padres de familia, y también dijeron que el ministro de Salud se va a nombrar la próxima semana. Sí, vamos a ver qué ocurre. Hay varias noticias nacionales importantes. Por ejemplo, hay una trascendental, el que el presidente Luis Guillermo Solís quiere desligar el proyecto de la Ruta 32 con el que fue negociado por la expresidenta Laura Chinchilla. Él dice, no es el mismo proyecto, se le hicieron cambios ayer en la asamblea que resultan, según los diputados de varias bancadas que consultamos, cambios mínimos, pero dice el presidente Solís, este no es el mismo proyecto. Y de hecho, Alex, entonces, así como está el proyecto, con los cambios que se hicieron ayer, ese sí es el proyecto de la administración Solís. Sí. Según el presidente, por supuesto. Según el presidente, él dice, son dos proyectos distintos. También habla el presidente Luis Guillermo Solís de que frenar más esta carretera es lapidar el desarrollo del país, no solo el de Limón, sino el de país entero, porque por ahí transita prácticamente todas las importaciones y exportaciones, ¿no? Para el país. Sí, el presidente habló bastante hoy en la mañana, no lo hizo en conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, le respondió a los empresarios también. Dijo que él no veía ninguna pérdida de confianza. Él se refería a la encuesta de pulso empresarial que salió publicada ayer y que decía que 4 de cada 10 empresarios creen que ha disminuido la confianza, y también 7 de cada 10 que no prevén contrataciones para este año, para el primer semestre por lo menos. Sí, ahí hay un enfrentamiento por lo menos discursivo interesante entre empresarios y el presidente. Es un hecho que el desempleo aumentó. Vamos, ahí no es ni la percepción de los empresarios ni la percepción de presidencia, la medición que hace el INEC. Aumentó el desempleo, y esa es una de las noticias importantes de las últimas horas. Otras noticias importantes, ahí sí reflejadas esta tarde en Consejo de Gobierno, es que el presidente descarta en lo inmediato el nombramiento de un ministro de Comunicación. Sí, según decía el ministro Melvin Jiménez, pero fue un poco confuso, porque dijo, lo descarta en lo inmediato, pero vamos hacia ese camino. Entonces, habrá que escuchar de nuevo lo que dijo el ministro. Yo creo que traducido es que viene para mayo.
Sí, podría ser. Por ejemplo, van a una encerrona este fin de semana donde espera el presidente Luis Guillermo Solís que lleguen todos los ministros para alinear a su gabinete. Sí, bueno, puede que alguien falte. Sí. O puede que alguien sabe. renuncie antes. Si alguien está enfermo. Como vamos en este sí. momento, nadie sabe. Bueno, sí, hay dos bajas importantes en el gabinete, pero el presidente Solís había advertido que no iba a hacer cambios, por lo menos que vinieran de él en el primer año de administración. Yo le creo. Creo que efectivamente Pero- no va a hacer cambios antes de mayo. Pero es que es algo que no se puede medir. Él puede decir que en ese momento no está pensando, pero dentro de una semana se puede dar una situación que lo obliga a hacerlo. Claro, por eso, pero es que él se ha visto obligado por situaciones coyunturales, en el caso de Celso Gamboa y en el caso de la ministra de Salud, Sí. pero digamos que venga de él un cambio en el gabinete no ha pasado. Y yo insisto, no creo que pase de aquí a mayo, ni siquiera la creación de un Ministerio de Comunicación, creo que se está pensando más para mayo, a partir de su primer informe de labores Bueno, ante la mayo Asamblea es muy Legislativa. corto plazo. Ya vamos a mitad de febrero, ¿verdad? Bueno, pero es que don Melvin dijo en lo inmediato. Esto Lo dice- inmediato es esta semana, me parece a mí, este mes No sé, siquiera. No sé. Sí, todavía tenemos la vacante del viceministro de la presidencia que no la ha podido llenar el gobierno desde la renuncia de Daniel Soley. Ya tienen solo 3 candidatos, empezaron 6. De esos 3 falta uno a entrevista que va a ir esta semana y esperan que ya para el fin de semana ya el presidente Solís tome una decisión y la otra semana, como decía Isel, el ministro de Salud. Pero ha enfrentado bastantes bajas, por lo menos este Sí, año, sí. 3 viceministros y 2 ministros. Los viceministros de Educación, el de Economía también que se fue, Isaac Castro, y por último Daniel Soley. La viceministra de Rocío Solís. Infraestructura, Ah, bueno, eso de- el año sí, que pasado. fue desde el año pasado, que fue al inicio de su gabinete. El presidente ejecutivo del INCOP. Sí. Sí. La representante en Telvesia, Margarita Penón, que lo tuvieron que sustituir, Por don Alberto Cortés. don Alberto Cortés. Sí, sí, pero son cambios a los que se ha visto, que se ha encontrado, digamos. El presidente en español no ha destituido a ningún miembro del gabinete. Han sido presentaciones de renuncias Sí, sí. por situaciones particulares. Vamos a ver qué pasa de aquí a mayo. Vamos a ver qué pasa con el viceministro de la presidencia, que es sustancial el puesto, en vista de la complejidad que tiene don Melvin Jiménez de negociar en la Asamblea Legislativa. Necesita un viceministro fuerte. Por lo menos no hacia lo externo. Ojalá fuera también hacia lo externo, pero no hacia lo externo, hacia la Asamblea Legislativa. Ese es el perfil, dice el ministro de la presidencia, que buscan a alguien, ojalá sea un abogado, y que tenga habilidades en el Sí. Congreso, ¿Por qué un porque va a abogado? ser la ficha. Bueno, eso lo decía hoy. Pues, Digo, los abogados son muy buenos, pero ¿por qué tienen que ser un abogado? No encuentro la afinidad, digamos, entre el puesto y la profesión que buscan. bueno, esa es la figura que busca Casa Presidencial, pero Daniel Soley era abogado. Sí, Y don un Daniel abogado era me abogado. imagino que debe conocer muy bien el reglamento Don Melvin técnico no de la es Asamblea abogado. Legislativa. Don Melvin es teólogo, si Sí. no me falla la memoria. Vamos a romper el esquema hoy de matices. Ahorita les presento el tema de fondo, pero don Álvaro Ramos, que está aquí con nosotros, que es abogado, don Álvaro, quiere meter la cuchara en la presentación de los temas del día. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme opinar en este tema nacional. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como siempre, un gusto compartir los temas. Mire, efectivamente en este caso creo que don Melvin tiene razón. La necesidad de un abogado es perentoria de apoyo al equipo superior gobernante, por la razón de que el señor presidente no es abogado, el señor vicepresidente, primer vicepresidente de la República no es abogado y la señora vicepresidenta no es abogada y tampoco lo es el ministro de la presidencia. Entonces usted tiene un equipo en un país tradicional en donde los abogados, desde los tiempos en que sustituimos a los militares liberales que dominaron la segunda y última etapa del siglo XIX y decidieron entregarle el poder a los licenciados de la época, porque así se les decía, eran los únicos que eran licenciados. Solo sobrevivió con el cierre de la universidad en los abogados, la profesión de abogado, y después aparecieron otras en farmacia y cosas por el estilo, pero la profesión central fue la de abogado, la que hizo sobrevivir en el país. Entonces, la decisión de los militares liberales de retirarse, por razones históricas y lógicas, que le dio el sentido que tenemos hacia el futuro al país y el que todavía hoy prevalece, es entregarle el poder a los licenciados. Y vimos a don Ricardo, vimos a don Cleto, los grandes abogados del país que le dieron lustre y pensamiento.
Entonces estamos claros que sí es importante reforzar, por eso quiero la idea suya y la de don Melvin, me parece que es correcta, con un abogado que tenga conocimientos desde la perspectiva constitucional, de la perspectiva del método legislativo y además que tenga contactos. En este punto, lo que creo que aparte del concepto jurídico nos está haciendo falta lo que los campesinos nuestros en Guanacaste conocen a la perfección, que es lo que se llama el concepto del toro puntal. En Guanacaste usted arrea 200 o 300 cabezas de ganado con 3 habaneros. ¿Y cómo lo hacen? Con el toro puntal. El toro puntal mete a la manada al corral, solo llevan al toro puntal bien ordenado en su llegue a la cerca. En el caso concreto, creo que los gobiernos de última generación han padecido de la falta del concepto del toro puntal. Alguien que tenga la autoridad moral y la autoridad técnica y la autoridad política para llevar a todo el gobierno, llevar a los amigos de la Asamblea y hasta los enemigos de la Asamblea al corral, a todos, para sacar al país adelante. Este elemento importantísimo en la política, que en algún momento uno puede haber dicho, lo suplieron don Rolando Laclé, don Rodrigo Arias, y uno puede recordar nombres así rápidamente, que sí tenían esa, nos ha hecho falta en los últimos gobiernos. Y por ende yo quiero meter mi cuchara y decir que el señor presidente puede buscar sustitutos a este esquema. Por supuesto no tiene que seguir los esquemas del pasado, tiene su propia visión, pero sí requiere la misma orden de procedimiento para llevar a cabo las cosas. Con el que tenemos actualmente, ¿verdad? El esquema actual dificulta mucho la relación con el Congreso, y creo que es muy importante para apoyar la labor del gobierno y en general del país, desde el punto de vista serio, que en el Congreso podamos tener un toro puntal. En defensa del gremio. Sí, pero Carlos Ricardo de Navidad era abogado, por ejemplo, también. Lo que pasa es que, vamos a ver, en materia técnica, ahí está Marvin Carvajal, de asesor legal de presidencia. Pero los asesores no pagan precio político nunca por sus propios errores. Se necesita alguien que si se equivoca en su quehacer político, pague el precio. Para rayos. Sí. Y además alguien tiene que servir de escudero también. Así no podemos decir, al presidente no se le puede tener siempre como el pararrayos. Sí, yo no veo mal un perfil de abogado, de hecho me parece muy atinado. Pero sí no vería usted como un perfil bueno para viceministro. No basarse únicamente en el perfil de abogado, también tiene que tener muy buen manejo político. Las dos cosas se deben complementar bien. Pero para usted, aparte de un abogado, ¿qué perfil debería tener el viceministro? Tiene que ser un hombre negociador, que tenga experiencia política, que sea cercano al ambiente, por lo menos en la Asamblea Legislativa, que tenga alguna autoridad política, efectivamente, no de nombramiento, sino que tenga alguna autoridad en su experiencia política, independientemente de la y que sea un buen vendedor de ideas y de programas. Muy buen vendedor, porque esa es la misión final, vender el programa, la parte ¿Estamos hablando del que fuera perfil del ministro de la presidencia o del viceministro de la presidencia? Los dos en este caso. Bueno, en este caso de los dos. Es que normalmente el rol de negociar con la Asamblea ha sido el ministro. En este caso, el viceministro tiene un peso político muy importante. Sí, es necesario en este caso porque así lo ha decidido el presidente. Sí, en este caso es sustancial, en en los gabinetes pasados no. Un viceministro era el encargado de la DIS. De hecho, pasaban completamente inadvertidos los viceministros. Sí, exactamente. Por lo menos en el manejo interno, uno era el que estaba a cargo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, y el otro tenía que ver más con temas sociales o algunas negociaciones con sectores sociales también, pero bueno. 2:18. Vamos al tema de fondo, ¿les parece? Vamos. Ucrania. Ucrania está que arde desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Sin embargo, durante los últimos meses y semanas han ocurrido situaciones particulares. Recordemos que el año pasado la región de Crimea se anexó a Rusia. Sin embargo, los rebeldes prorrusos después intentaron ampliar un poco más el territorio en control, hasta que en las últimas semanas se hicieron con el aeropuerto de Donetsk, que es uno de los bastiones simbólicos del gobierno de Ucrania. Había habido ya un alto el fuego en septiembre del año pasado, que fue violado posteriormente. Ambas partes se acusan entre sí de haberlas violado.
Desde la semana pasada existe una situación de mucha tensión. La canciller alemana y el presidente francés fueron a Rusia, a Moscú particularmente la semana pasada, y a Kiev, la capital de Ucrania, a exponer un plan de paz, y se reunirán este miércoles, si no me falla la memoria, para ver si encuentran alguna salida. Es parte del panorama que está en este instante, que le pido a don Álvaro de entrada que nos ayude a hacer una lectura preliminar de cómo está la situación hoy en Ucrania, don Álvaro. Sí, muchas gracias. Bueno, a simple vista y el análisis correcto que usted está planteando, está mejor que estábamos hace 3 meses en este momento. Podemos analizar varias cosas. La primera es que se nota, se siente un ambiente de negociación y no un ambiente de confrontación. Los verdaderos actores políticos, que es el presidente Putin, Vladimir Putin, no son los rebeldes. Los rebeldes son un instrumento, no son actores realmente. Aunque Putin lo niegue. Sí, claro, pero todos saben, la prueba está que se negoció con él. Los vecinos sumamente importantes que representan a la Unión Europea, en este caso bien representados por los 2 países más importantes de la Europa continental, que son Alemania y Francia, con apoyo por supuesto del resto de los países, probablemente con el mismo apoyo de Polonia, que es el otro vecino importante. Y si usted se nota que algunas de estas negociaciones se han llevado a cabo tomando en cuenta a un vecino prorruso de ambos, que es Bielorrusia, con la participación del presidente Lukashenko de ahí. Entonces uno nota que sí están siendo tomados en consideración todas las partes interesadas, y uno nota que la solución está viniendo de la parte europea, lo cual es correcto, ¿verdad? Uno ve que se ha evitado expresamente la intromisión de potencias extracontinentales, le hace los Estados Unidos, China, por decir 2, y notamos claramente que los europeos han tomado su destino en sus manos, cómo solucionar esto, que es el conflicto más importante de los últimos tiempos en el continente europeo. Lo otro que vemos en la base de negociación es la posibilidad de que armas pesadas, y vea que se utiliza la palabra pesadas, léase las que han causado el mayor daño, destrucción, tanques, elementos pesados de artillería, y me imagino que los elementos antiaéreos sofisticados, uno de los cuales cometió el grave crimen de derribar el avión de la compañía Malaysia Airlines, aquel famoso avión derribado innecesaria y criminalmente. Estos elementos me dan una idea de que estamos en el proceso de alguna solución. Esa solución pasa, por supuesto, por garantizarles a los rebeldes prorrusos una gran autonomía, y al punto también de que tengan una especie de corredor desmilitarizado. Si uno ya nota los elementos clásicos que en Europa implican llegar a un arreglo dentro del contexto del continente europeo. Creo que Putin ya ha logrado sus objetivos primarios. Recuperó la Crimea, tiene un acceso directo a Ucrania del Este, a Ucrania Oriental, y ha mostrado su poderío militar sin tener realmente que pagar un alto precio. En contrario censo, países poderosos como los Estados Unidos y Alemania y esos se han visto reducidos prácticamente a un rol de espectadores, si usted lo nota. Eso le ha permitido a Putin poner en la base toda su estrategia, y creo que le ha resultado. El gran ganador de esto es Rusia, sin duda. Ha logrado expandir su influencia, tiene ahorita muchísimo más influencia. Nadie se tomaría ni siquiera por un instante la posibilidad de no tomarlo en cuenta en todo lo que tenga que ver con Europa Oriental, y creo que esto es exactamente lo que quería Putin. Y terminando, la meta final es que las fronteras de la OTAN no se expandan en forma militarizada, y uso la palabra militarizada, y las fronteras de la Unión Europea no se expandan a las áreas tradicionalmente rusas, ¿verdad? Entonces esto creo que lo logró, creo que está logrado políticamente a un costo muy bajo, aunque eso no opinarían los ucranianos, porque han pagado al día de hoy 5.665 muertos. Tenemos una sección entera importantísima industrial de esa parte que siempre fue tradicionalmente de gran producción, muy devastada, y tenemos áreas controladas por grupos que no responden políticamente
a un Estado, sino que responden a intereses muy diversos. Por ende, eso no está bien, Ucrania no quedó bien, pero cualquier cosa que paralice la militarización del conflicto y lo transforme en un conflicto político es bienvenida, porque en esa zona del mundo un estudio de la historia nos va a demostrar que los conflictos se pagan con cientos de miles, sino que con millones de muertos. Esta es la historia constante de esa zona en las grandes guerras, en las guerras civiles que se han dado ahí varias veces, hasta en el 46, cuando todavía hubieron guerrilleros peleando ahí, anticomunistas, antisoviéticos. Esto nos indica que es una zona que cuando entra en conflicto militar, la humanidad paga un precio muy alto, y por ende, bienvenida a cualquier negociación. Pareciera que estamos en un proceso de negociación, porque pese a que ha habido algunos pequeños incidentes, realmente la tregua se ha sostenido como tal, la tregua como tal se ha sostenido. Quiero agradecerle a don Carlos Humberto Cascante, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, que está con nosotros también a esta hora. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a todos los que están en estudio y a los que nos escuchan. He estado escuchando con atención el programa. Gracias, como siempre. Muchas gracias, don Carlos. ¿Qué le podríamos agregar sobre la situación de entrada en esta discusión sobre la situación actual de Ucrania, don Carlos? Yo quisiera más bien contextualizar un poco el conflicto. Contextualizarlo desde dos líneas. La primera es la línea geográfica y la segunda es la línea histórica. Si uno logra ubicar a Ucrania, Polonia y Bielorrusia en un mapa, uno se va a dar cuenta que es una zona muy conflictiva, porque se encuentra precisamente como frontera territorial de dos formas y visiones culturales, y en algunos momentos de la historia formas imperiales de ver el mundo. En el lado oeste del mapa, uno puede ubicar a la Europa occidental, dos potencias centrales, Alemania, en su momento el Imperio Austrohúngaro, ahora Austria, pero fundamentalmente Alemania, Francia. Y en el otro lado vamos a encontrar al Imperio Ruso, que ha tenido diferentes visiones de cómo constituirse en imperio, pero siempre como un país con intereses expansivos, con una geopolítica y con unos intereses muy claros de avance territorial. Entonces, aquellos territorios y poblaciones que se encuentran en el medio de ese panorama van a sufrir inexorablemente los problemas de los crecimientos de ambos lados del espacio, ¿verdad? Entonces, siempre esos países van a estar sufriendo reparticiones, quebrantos, destrucción de algunas de sus sociedades, y entonces siempre van a tener ese problema. El segundo, contextualización, es de línea histórica. Si usted analiza en el caso específico de Ucrania el origen de la población, la visión cultural de la población, se va a dar cuenta que hay dos zonas claramente marcadas, que es una que tiende hacia la Europa occidental y otra que tiende claramente hacia el Imperio Ruso. Entonces eso complica mucho la situación. Es importante dejar claro que esta gente no entre en un pleito aislado en el tiempo, ¿verdad? Sino que es una serie de condicionamientos de la geografía, de condicionamientos de desarrollo cultural de los pueblos en términos de identidades nacionales, de construcción de estados endebles en términos de esa identidad nacional, lo que viene a provocar esta serie de conflictos. En la historia inmediata, o lo que denominan algunos la historia del tiempo presente, el gran problema que se presenta con Ucrania, al menos, y así lo percibo yo, es que en determinado momento los rusos, tras la caída del muro de Berlín y la caída, lo que se denominó la caída del comunismo, sufrieron una serie de debilidades que no les permitió conservar un imperio que habían amasado durante 40 años. Y
una Europa muy pujante, la Europa de los 24, la Europa de la Unión Europea, que cada vez se concebía con mayor fortaleza, fue empezando a ganar territorio y a influencia, digo no territorio, más bien influencia, dentro de esos países que estaban en el medio. De hecho, si usted se da cuenta, la explosión máxima de este conflicto se produce precisamente cuando los europeos, cuando la Unión Europea decide tener más influencia dentro de Ucrania, y eso no es tolerado por los rusos. Y los rusos ahí es donde entran en un reverdecer de su visión imperial, que es algo que se ha dado con Putin, a recuperar zonas que ellos consideraban que les pertenecen por influencia. Entonces estamos ante una visión, desde el punto de vista histórico, estamos ante una visión de choque, de un poquito de choque de imperios, ¿verdad? Que a veces la gente cree que eso es del siglo XIX, pero las visiones de la geopolítica no se cambian tan fácilmente, ¿verdad? Don Carlos y también don Álvaro, hay una pregunta que quería hacerles a ustedes dos con todo el conocimiento que tienen, porque el presidente de los Estados Unidos dijo el lunes que no había descartado el suministro de armas a Ucrania si fallaba la diplomacia, y de no acordarse un nuevo alto al fuego, me pregunto yo, ¿este conflicto podría quedar ahora sí fuera de control y en un contexto donde ya se han perdido más de 5.000 vidas, si tengo bien el dato, y han huido creo que 5 millones de personas? Entonces, si falla la diplomacia, este conflicto podría salirse de las manos por completo. Vea, yo espero que no falle la diplomacia. Lo que pasa es que no me gustaría estar en los zapatos de Obama, porque hoy tiene muchos frentes abiertos. Tiene el frente abierto del Estado Islámico, que lo tiene ya en 2 puntos de la geografía en el norte de África y en el Medio Oriente, que le puede explotar en la cara, que ahí hay una exigencia de mayor intervención de los Estados Unidos, y por otro lado tiene una fuerte presión de grupos, digamos que muy conservadores en los Estados Unidos, de que tiene que apoyar al presidente ucraniano y parar a los rusos en seco, más allá de medidas de corte económico. Es decir, los Estados Unidos, desde el punto de vista de su política exterior, se puede ver en una situación bastante compleja de manejar. Creo que por esa razón el presidente Obama le da espacio a la canciller Merkel y al presidente Hollande para que puedan intervenir en el conflicto, y que los Estados Unidos no se vean inmersos en esa vorágine que se les puede salir de las manos. Sí, si uno analiza la historia militar de la zona, tenemos que analizarla desde la perspectiva geográfica. Es terrible, porque efectivamente tanto Polonia es un corredor, el corredor militar más serio, diría yo, de maniobras de grandes ejércitos que podemos estudiar con cierta propiedad. Polonia, Bielorrusia y Ucrania son los grandes corredores en los que, al no tener realmente sistemas montañosos de valor y al no tener obstáculos serios, los grandes ejércitos que observamos desde Napoleón, por ejemplo, los caballeros teutones, el grupo, por supuesto, de la Primera Guerra Mundial, compuesto por la Alemania imperial y sus aliados los austrohúngaros, y ni hablemos el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, observamos que se corre un gran peligro por la capacidad de maniobra de cualquier nivel de ejército, sobre todo los ejércitos motorizados y blindados de ahora, de atacar esta zona o de pasarle por encima esta zona. Ha sucedido y el peligro será constante. Esta es la visión geográfica, es muy importante tomarla en consideración. Es de fácil acceso para dolor de sus habitantes a lo largo de la historia. El segundo elemento a valorar en la discusión de Obama, que se ha traído a colación, si Obama tiene muchas opciones, la respuesta es: históricamente los Estados Unidos nunca ha tenido operaciones militares en la zona, ciertamente no de escala, nunca. Lo que Estados Unidos ha hecho es que en esa zona se desgasten los grandes ejércitos de la Europa central y oriental. Sucedió en la Primera Guerra Mundial, sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y cuando esos ejércitos, esos
ese choque majestuoso de imperios, el imperio de los zares con el imperio de los Kaiser y de los austrohúngaros, con el imperio, por supuesto, nazi y el imperio soviético, que se enfrentaron. Cuando todos se desgastaron, los Estados Unidos entraron finalmente en el continente europeo. Conocemos la batalla y la invasión de Normandía y tuvieron éxito. Entonces los Estados Unidos nunca van a ser el actor, porque históricamente no lo han sido, primario que entre en combate. Por ende, las opciones del presidente son limitadas. Incrementar el nivel de armamento haría que los rusos incrementen su nivel de armamento en las zonas rebeldes y tienen muchísima más capacidad de crear daño inmediato los rusos que los norteamericanos. Y hay que observar que el ejército ucraniano en los últimos días, en los últimos 15 días, ha estado con una eficiencia muy baja. Se han visto rodeados, un ejército estatal, un ejército con toda la capacidad logística de un estado grande como es Ucrania. Es que se nos va de la mano, hablamos de Ucrania como si fuera un país pequeño, como Costa Rica, ¿verdad? Es un país gigantesco, con una población enorme, con todas las áreas geográficas de todo tipo, industrial, poblaciones grandes, una capacidad agrícola gigantesca, un centro, uno de los grandes centros agrícolas del planeta. Y entonces, causar daño inmediato lo pueden hacer más rápido los rusos que los occidentales. Y habría que ver si también los ucranianos quieren comprometerse en una escalada militar, porque su economía ha estado muy debilitada, y levantar el nivel militar. Así es que la opción totalmente lógica en este momento es la que acaba de suceder, es decir, introducir a los rusos a la ecuación con toda su fuerza. Los rusos se llevan a los rebeldes en su sección de intereses, y claro, los europeos metidos apoyando. Por supuesto, lo que quieren apoyar es que no se desintegre Ucrania, es lo importante, pero aceptando al final una influencia rusa en una zona en la que tradicionalmente han tenido influencia, y no expandir la NATO. Al final de esto, el temor de los rusos, y por qué tenemos que darles un poquito la razón desde el punto de vista histórico, se han visto invadidos terriblemente. Es decir, generaciones de rusos desde el siglo XIX al XX vieron a su país invadido por enormes, gigantescos ejércitos. Napoleón, que llegó hasta Moscú, los imperios centrales, austrohúngaros y del Kaiser, llegaron también hasta Kiev y las zonas exactamente en las que estamos discutiendo. Luego la guerra civil entre rusos blancos y rusos comunistas, una guerra devastadora, se peleó en todas estas partes con una cantidad de muertos extraordinaria. Y por último la Segunda Guerra Mundial, y en el fondo la Guerra Fría. Si se hubiera tenido que pelear, uno hubiera pensado que en todo este contexto no se iba a pelear en Siberia, no se iba a pelear en los Urales, que es muy complejo, se iba a pelear en este contexto, porque las fuerzas blindadas, si es que hubieran penetrado los aliados, en la Guerra Fría, los aliados occidentales, hubiera sido ahí también. Los rusos tenían más capacidad probablemente de penetrar Europa Occidental, pero digamos que no se hubiera podido hacer, aquí hubiera sido. Entonces los rusos han vivido con un complejo de invasión muy poderoso, y se le nota inmediatamente cuando usted negocia o observa su discurso político. Son los rusos los que sufrieron 26, 27 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Son ellos los que han sufrido la invasión. Yo no estoy justificando ni mucho menos, y creo que Putin se le ha ido la mano en todo. Lo que estoy es contextualizando históricamente el asunto. A mí me llama mucho la atención porque normalmente cuando tratamos temas internacionales de conflictos siempre sale los efectos que tiene la historia en este tipo de conflictos. Este no es la excepción. Hace más o menos un año fue cuando se dio la independencia de Crimea, que es un estado que, a pesar de que pertenecía a Ucrania, el 98% de la gente entiendo que eran rusoparlantes. Después se dieron los referéndums de Donetsk y Lugansk. ¿Qué efecto ha tenido todo esto en el conflicto que hay hoy? A mí me parece que el efecto es claro, es una zona de extrema influencia de la etnia de Rusia. Es decir, los rusos como tienen influencia en Bielorrusia fuerte, como continúan teniendo influencia en algunas de las nuevas repúblicas del centro de Asia que tradicionalmente pertenecieron a ellos. Ucrania, solo para decirlo, Crimea realmente pertenecía a Rusia, esa zona. Y fue con Khrushchev que se le cedió graciosamente a Ucrania, porque Khrushchev era ucraniano. Fue una cuestión emocional de él, como un regalo político por los enormes sacrificios que había pagado Ucrania, porque volvemos a la misma razón histórica. Siempre Ucrania paga un precio extraordinario
cuando estallan los conflictos, más fuerte que el del resto de Rusia proporcionalmente a su per cápita de población. Lo que estoy diciendo es sí, ha habido momentos políticos como los que usted ha detallado, pero esos están manipulados. Aquí todo está manipulado, es decir, no se puede creer como que nada es una verdad absoluta ni una verdad en la que confiarse. Lo que estamos claros es que lo que se está peleando son enormes áreas de influencia y lógicamente yo creo que pasa por una negociación con ellos, seria, formal, en la que no se incremente el nivel de armamento, porque realmente no hay capacidad de darle a Ucrania un nivel de armamento superior. Lo que le pasó a Ucrania, quiero recordar el nivel de su negociación original en el Tratado de Budapest, es que Ucrania era una de las potencias atómicas. Cuando se desintegra la Unión Soviética, quedan 4 potencias atómicas. Rusia, por supuesto, con la mayoría del arsenal atómico de la Unión Soviética. Bielorrusia queda con arsenal atómico, Ucrania con el segundo arsenal atómico y Kazajstán también tiene arsenal atómico. Y todo el mundo garantiza la integridad territorial de estos países cuando muy voluntariamente en una negociación política muy importante para el mundo entregan su arsenal a Rusia. Todo el arsenal viene al territorio ruso y lo controlan los militares rusos. Esto se llama el Tratado de Budapest, que garantiza la integridad. Concentrémonos en Ucrania, era el más importante también. Entonces es extraordinario que habiendo hecho ese gesto, porque dudo mucho que alguien se hubiera atrevido a atacar a un estado atómico del tamaño que hubiera tenido Ucrania, suficiente para acabar con cualquier enemigo. Y Ucrania, hoy se deben estar arrepintiendo los militares ucranianos de haber entregado porque no les estaría pasando. Rusia no sería tan agresivo con ellos si ellos fueran un estado nuclear. Don Carlos. Sí. Don Carlos, adelante. Ahí hay un elemento interesante, lo que decía Isel, el peso de la historia. Y en el caso ruso es muy claro ese peso, es decir, los intereses estratégicos de los rusos están definidos desde hace algunos cientos de años. Es decir, para ellos esa zona del Mar Negro es clave porque es su única salida a través de los estrechos que ahora están en manos de Turquía hacia el Mediterráneo. Entonces para ellos esa zona es una zona que no se pueden dar el lujo de dejar. Eso las potencias occidentales también lo tienen muy claro. Vea usted que en estas negociaciones el asunto Crimea ya no se menciona. Ahora el problema fundamental es que no escale la violencia y encontrar un mecanismo que permita que la zona de la frontera con Rusia, la denominada República Independiente del Donetsk, no siga el proceso que siguió Crimea, que era consolidarse como república, hacer un referéndum y con un perfume de juridicidad casarse con Rusia. Entonces aquí el asunto, creo que las potencias europeas occidentales lo que están buscando es una solución de consenso en la cual los rusos acepten que esa zona no salga de lo que denominamos Ucrania, pero que se le dé una amplia capacidad de autogestión a la zona, porque va a quedar en una situación geográficamente muy complicada. Va a quedar en una situación en la cual esa zona va a quedar encerrada entre los rusos y Crimea, es decir, queda en el medio de esa zona, entonces es geográficamente complicado de manejar. De hecho, un elemento clave es que los ucranianos lograron tomar un puerto importante en la zona, el puerto de Mariupol, que precisamente es el puerto más importante del Donetsk, hacia el Mar Azov, y entonces ahí ellos están realmente encerrados, porque los rusos han logrado encerrar la zona. O sea, estratégicamente los rusos han jugado muy bien encerrando el problema y jugando en su cancha. Entonces, la lógica de los europeos es, busquemos una solución de consenso, entendiendo que esos intereses rusos no es algo negociable para los rusos en términos de cederlo completamente. Desde ese punto de vista creo que Francia y Alemania están dispuestos a ceder en ese espacio. Habrá que ver cuánto están dispuestos a ceder los rusos, ¿verdad?
Sí, son las 2:43. Yo le quiero pedir, antes de ir a la pausa, a nuestros compañeros de Canal 2, si nos pueden poner de nuevo el mapa de Ucrania, para la gente que nos está observando esta noche, en Canal 2, para entender lo que nos estaba contando don Álvaro y don Carlos, antes de ir a la pausa. No sé si tenemos el otro que estaba aún más cerca. Ahí está, gracias compañeros. A Rodolfo Chacón, que está con nosotros, que es un fiebre de las noticias, Rodolfo. Ahí estamos viendo que Kiev, en la parte superior, tiene una estrella, la capital de Ucrania. En la parte derecha, que sería el este, la parte oriental de Ucrania, vemos a Donetsk, precisamente donde están los rebeldes prorrusos, y han logrado dominar en los últimos días el aeropuerto de ese lugar, que era un bastión simbólico del gobierno. Vemos el puerto de Mariupol, que es muy importante para los ucranianos, y la colita que vemos hacia la izquierda, que no tiene nombre, a la parte donde dice Odessa, pero esa no es Odessa. Esa colita que llega al Mar Negro es Crimea, y es precisamente la salida hacia el Mar Negro que necesitaban y que tuvieron históricamente, que tuvo históricamente Rusia. Quiero agradecerle a las personas que nos están reportando sintonía. Está nuestra compañera Hazel Cerdas diciéndonos que está recibiendo una clase magistral de realidad internacional esta tarde a través de Matices. A nuestro colega muy respetado Rodolfo González, el director de 7 días, que dice que está muy interesante el tema esta tarde en Matices, a Adolfo que nos está escuchando, a SAC 406 y al POAS que nos han reportado sintonía en Twitter. Vamos a la pausa comercial. Tenemos muchas preguntas aún. Sí, claro, y queda muchísimo tema por abordar porque es un océano de información lo que ocurre a nivel internacional, y a mí solo me queda una reflexión de lo que decía Isel antes y lo que decía don Álvaro y don Carlos, en el sentido de que la historia no parte tajadas y vuelve a empezar de cero, sino que todo lo que vivimos hoy es una construcción histórica. A veces pareciera como si todos esos conflictos fueran una segunda parte de lo que ya pasó. Y de hecho es una segunda parte. Y tienen un montón de colas de lo que ya pasó. 2:45, vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2:49 de la tarde, escuchando a nuestros analistas de enorme nivel hoy, don Álvaro Ramos y don Carlos Humberto Cascante, hablando sobre Ucrania y ayudándonos a entender lo que pasa en esa región del mundo. A mí me genera, digamos, una reflexión muy interesante cuando en la Segunda Guerra Mundial todo Estados Unidos estaba pendiente de lo que pasaba en Europa y las noticias llegaban al día siguiente. Hoy las conocemos prácticamente en cuestión de segundos, y esto nos hace una sociedad más informada, pero nos obliga también a estar más informados. Cuando hablamos sobre Ucrania, Ucrania tiene un problema interno en lo formal, aunque no es así. En lo formal es que hay prorrusos, rebeldes y fuerzas de gobierno. Pero uno lo nota desde la negociación, está Ucrania y está Putin representando a los prorrusos. Putin, ¿quién ha ganado en este malévolo juego? Bueno, Rusia ganó Crimea, Rusia ganó no movilizar tropas, por lo menos de manera oficial, aunque se habla de unos 9.000 soldados rusos con los separatistas ucranianos. Ya nadie cuestiona Crimea, y ahora más bien podría inclusive ganar un poco más. Y el gran perdedor, por lo menos a mi lectura, y quiero que ustedes me cuenten qué les parece, es Ucrania, que ya perdió por supuesto Crimea, bajo las razones que sea, pero digamos, perdió una parte de su territorio y que tiene una situación interna muy volátil. Don Carlos, no sé si comparte mi criterio de que el gran ganador en esto, don Álvaro decía muy barato, después en comerciales decíamos gratis, prácticamente le ha salido a Putin el ganar todo esto que ha ganado en Ucrania, don Carlos. Yo sumaría un perdedor intermedio. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, Ucrania es el gran perdedor, Putin el gran ganador, pero Alemania está perdiendo una situación que le era muy favorable hasta hace muy poco tiempo. Tras la Segunda Guerra Mundial y la formación de las dos Alemanias, la Alemania occidental empezó a realizar un enorme crecimiento económico, convertirse en el motor de la Unión Europea, y siempre presentarse como el Estado que no lideraba.
Es decir, los alemanes se presentaban como un líder silencioso, posición que les agradaba muchísimo ser un líder silencioso, porque evitaba problemas de orden cultural interno, que es volverse a ver como la Alemania que llevó al mundo a 2 conflagraciones mundiales y como una Alemania distinta, ¿verdad? Una Alemania que intentaba renegar de su pasado. Esta situación de Crimea, y si usted le suma el affair en Grecia, está generando que Alemania tome una posición de liderazgo en el conflicto, que sea uno de los negociadores, y no sé si eso le gusta realmente a los alemanes. Entonces creo que sí se está dando un cambio en la posición de Alemania, un cambio no deseado, creo yo, y que puede traer algunas consecuencias en el resto de los procesos de integración europea, que también han sido cuestionados con este proceso en Ucrania y el proceso en Grecia, que no pueden verse tan separadamente. Entonces sí hay un perdedor intermedio, y Francia, que es el otro que está metido en las negociaciones, pienso que puede verse un poco más favorecido porque se le está tomando en cuenta, está interviniendo, cosa que a los franceses no les molesta, ¿verdad? En su proceso de política exterior siempre les gusta que Francia esté en los primeros planos de la solución de este tipo de conflictos. En los últimos años ha tenido una política de mayor intervención, que lo hemos visto en el África. En el caso de los Estados Unidos, nuevamente de una política de no me quiero meter en tantos problemas, al menos desde la administración Obama. Hay alguna gente en Estados Unidos que dice hay que intervenir. Estados Unidos como el actor o como el actor que intenta escaparse, ¿verdad? Que está dándole más espacio al multilateralismo y a sus socios porque no le conviene y porque tiene una serie de problemas internos que el presidente Obama prefiere tratar antes de meterse en una aventura internacional. Sí, yo agregaría algunos perdedores en el orden político hoy todavía, en el orden estratégico, los estados bálticos, que tienen una población de etnia rusa fuerte, algunos de ellos con proporciones grandes, se ponen muy nerviosos, han recibido el impacto de los rusos en el pasado, fueron libres y volvieron bajo la tutela soviética y rusa. Entonces ahí tenemos unos perdedores porque notaron que Ucrania ha tenido este embate y bueno, no ha habido una reacción más que política, y estos son estados pequeñitos, tipo Costa Rica o menos de tamaño, y tienen el problema de la influencia enorme de una parte de su población. El otro estado que se pone muy nervioso es Polonia, que está muy acostumbrado a su integridad, pero que ha sido afectada esa integridad en ocasiones en forma terrible, y entonces Polonia, ustedes lo vieron, al inicio del conflicto era el más vociferante pidiendo asistencia militar, sobre todo de carácter misilero y de antiaéreo, muy fuerte, y pedía que se le estacionaran naves de última generación en su territorio para, digamos, mandar un mensaje político-militar a Rusia. Entonces vemos que hay estados cuya tranquilidad se daba por un hecho. Los estados bálticos habían avanzado muy bien en nivel de vida. Polonia, no hay duda que tenía un avance en todos los sentidos, en libertad, en elecciones, etc. No existe ninguna duda en esto. Y de repente esa situación, esa área de confort cambió. Son perdedores estratégicos. No estamos hablando que estén perdiendo ahorita su integridad, ni mucho menos. Creo que no va a avanzar a ese nivel el conflicto. Pero han quedado en una situación disminuida en relación a lo que tenían hace un año, hace 2 años, y ni hablemos hace 5 años, donde todo se veía positivo, todos integrándose a la Unión Europea, algunos integrados completamente a la OTAN, y sobre todo el euro y todo. Parecía que eran ya parte de Europa y no de aquel pasado reciente de ellos. Ahí tenemos perdedores, y el otro perdedor va a ser la OTAN si no logra tener una mínima faceta de contención. Vea que no estoy hablando de ofensiva, ni mucho menos, no se puede hablar de eso en una Europa moderna, estaríamos volviendo al pasado, pero de contención, la capacidad de contención
no ha sido en este momento observada por nadie en términos, ni siquiera hemos visto el uso masivo de medidas de inteligencia y contrainteligencia. No ha habido realmente resultados en ese campo porque Putin ha logrado mover sus efectivos y particularmente la logística hacia los rebeldes a lo largo de su frontera prácticamente sin mayor problema. No ha habido quien lo pueda observar en alerta temprana. La OTAN está ninguneada absolutamente. En este campo están con miedo, diría yo, de entrar ¿La OTAN? sí, claro, de entrar en un conflicto de esas dimensiones. Hay un miedo real porque han venido reduciendo sus ejércitos, particularmente los ejércitos de tierra, a niveles históricos muy bajos en relación a su población. Debe ser la época en que Europa tiene los ejércitos más pequeños. Prácticamente todos dejaron de tener conscripción y son ejércitos profesionales que se utilizan estrictamente en zonas de conflicto localizado, como acabamos de mencionar por el señor Cascante, la zona de África, donde hay proyección de fuerza de Francia y de los mismos Estados Unidos, de más de Francia. Son muy localizados y de fácil, digamos, con un contingente pequeño. Aquí tendríamos que tener contingentes de un tamaño que Europa no tiene. Los mismos Estados Unidos han reducido su ejército enormemente, alrededor de 11 divisiones con costos, y no habría ninguna capacidad con lo que se tiene, con los activos militares que se tienen, de hacer ningún tipo de operación militar en la zona. Por ende, ha habido una disminución clara de Occidente respecto a su capacidad de operar en un teatro de operaciones de ese calibre, como no la hay para operar en el teatro de operaciones chino, por ejemplo. Quisiera yo devolverme al 5 de septiembre del año anterior, porque fue ahí cuando los separatistas y también el gobierno convinieron frenar toda la violencia y liberar a los prisioneros. Pero después de ese acuerdo de paz, en septiembre se rompió y cada parte acusó a la otra. Pero ¿ven ustedes, don Carlos, y también don Álvaro, alguna esperanza para una nueva tregua en Ucrania? Don Carlos. Don Carlos. Es una pregunta complicada. Yo le diría que en el tanto el resultado final de la negociación, porque esta tregua va orientada a un plan de paz más agresivo, que es definir cómo va a quedar la situación de los estados fronterizos ucranianos con Rusia. En la medida en que ese horizonte de expectativa, que es definir la situación jurídica y política de esos estados, sea muy clara y a los rusos les convenga, y para los ucranianos sea una pérdida no tan difícil de digerir, veo que hay esperanzas. Si por el contrario los ucranianos se cierran, el presidente del gobierno ucraniano, porque también los ucranianos que están rebeldes prorrusos son ucranianos, ¿verdad? En la lógica jurídica. Digamos que el gobierno más prooccidental de Poroshenko se niegue a aceptar una realidad, que es que esos estados por lo menos tienen que tener una situación de autonomía relativa respecto de Kiev, y siga intentando ganar posiciones estratégicas en la zona, no le vería esperanza. Depende al final de una aceptación de Poroshenko, ¿verdad? Don Álvaro. Sí, yo sí creo que va a haber algún tipo de negociación, porque es muy sencillo. Usted no ve cuando usted va a entrar en una zona de conflicto, y no dije de guerra, usted empieza a ver preparativos económicos en los estados, empiezan a haber presupuestos extraordinarios, y hasta el fantasma de la conscripción masiva en los países donde evidentemente están en la zona fronteriza, o borderline, como se dice en inglés, y no se ve nada de eso en Europa. Y ciertamente no en los Estados Unidos. No hay ningún presupuesto extraordinario, no hay creación de nuevos comandos, no hay transferencia de activos de gran alcance como bombarderos estratégicos B1, B2, etc. Lo que de verdad empieza a indicar la posibilidad de un gran conflicto, o el lanzamiento masivo de satélites especiales de escucha y observación. Nada de eso ha sucedido a la fecha que se sepa. Ciertamente los activos militares terrestres y navales son evidentes, no se pueden ocultar. Nada de eso ha sucedido. No hay movilización de flotas al Mar Negro, no hay una inclusión de Turquía, que efectivamente tiene los estrechos, los Dardanelos, lo que se llaman los estrechos, ¿verdad? El Helesponte, que ha sido tradicionalmente desde la época
de los griegos y los persas el punto central del control de esta zona del mundo, el que controle los estrechos y el Helesponte controlaba la entrada a Asia y a Europa, ese contexto histórico. Uno ve que Turquía ni siquiera se ha pronunciado seriamente en el conflicto y sería un actor importantísimo para bloquear, para empantanar a la flota rusa, que es la única que tiene puertos libres de hielo los 12 meses del año, la que se encuentra en el Mar Negro, y la única que podría afectar en alguna medida al Mare Nostrum, el Mediterráneo, el centro de la cultura europea. En alguna medida uno nota que no se ha movilizado nada ahí, por dicha, quiero aclarar. Es decir, me alegra mucho que podemos estar hablando en estos términos. Uno nota que nada de lo que constituiría los activos verdaderos para entrar en el gran conflicto se ha dado. Entonces mi idea y mi deseo, tal vez estoy expresando un deseo más que una idea, es que estamos en camino a una solución difícil, amañada mucho. Putin es un experto en esto, es decir, viene de un entrenamiento político, de inteligencia político del Partido Comunista Antiguo de la Unión Soviética, donde se entrenaba profesionalmente a sus miembros, esa membresía, y luego un entrenamiento metódico, conoce a la perfección a los occidentales porque fue un coronel de la KGB estacionado en el Berlín Oriental. Obviamente eso implica una observación, un balcón de observación hacia Europa Occidental, los conoce a la perfección, y hoy por hoy en Europa pues es el jefe de Estado con más poder, al fondo, más experiencia y más poder. Es la segunda potencia militar en el mundo, en razón no ya de su poderío económico militar, sino de que es todavía la segunda potencia atómica del planeta. Todo eso le da una gran fuerza y además la energía. Posee la capacidad europea más grande de suplir energía al rico continente europeo. Todo esto le da una capacidad estratégica grande, pero un conflicto militar no estoy viendo ninguno de los movimientos iniciales, ni presupuestarios, ni de construcción, ni de conscripción. Por ende, estamos todavía en etapa 100% de negociación, con pequeñas maniobras para provocar. Normalmente son maniobras de provocación para después negociar. Yo creo que sí iremos a un arreglo diplomático, difícil de atragantar por la gente, pero así será. Isel. Es evidente que aquí hay un gran peso político, táctico de los que ustedes señalan, pero hay un elemento social que también es importante. Han muerto más de 5.000 personas durante todos estos conflictos y hay una población cercana o superior a los 5 millones que están dentro de estos territorios y que han sido obligadas a huir. Estamos hablando de una población mayor a Costa Rica. ¿Qué implicaciones tiene esta parte social dentro de todo el conflicto? Es básicamente lo que nos tiene en el conflicto. Esa, digamos, descuadre del país Ucrania, un país grande que lo dábamos por un país que iba camino al desarrollo, con recursos tipo europeo, recursos humanos, con una educación que avanzara hacia los estándares europeos, y hoy esa posibilidad se ha retrasado completamente. También la posibilidad de una democracia plena, porque cuando usted ha tenido unas zonas conflictivas como esta, queda renco. El sistema democrático va a quedar renco, sí, va a haber una duda de la lealtad de todos esos ciudadanos, entre comillas, ucranianos de etnia rusa, al otro lado de Kiev, hacia el este de Kiev. Entonces, hemos perdido como estabilidad en el mundo, sí, se ha perdido, y la posibilidad de arreglarlo es difícil, pero se puede con negociaciones aceptables. Al final de este camino, si Poroshenko cede mucho, lo que va a suceder es que lo votan. Los elementos más, como ya votaron al anterior, se acostumbran a eso, lo votan y ponen uno más, digamos, que ya no tenga que ceder tanto frente a los rusos. Esto normalmente es lo que sucede. Hay una pregunta que yo me he hecho, don Carlos, vamos a darle a don Carlos y después la pregunta. Hay un elemento ahí interesante en el tejido social, y es que a veces nosotros intentamos valorar la realidad de otros países viendo la nuestra, y lo cierto del caso es que el tejido social costarricense es un tejido que tiene ciertos rasgos de unidad nacional muy marcadas. Estos países no tienen esa lógica, En muchos casos su desarrollo estatal, su desarrollo de identidad nacional ha sido un proceso muy forzado. Hay muchas lenguas de por medio, hay visiones religiosas distintas de por medio. Entonces, este proceso se da precisamente porque el tejido social no era lo suficientemente fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Los crimeanos,
pese a que estuvieron durante mucho tiempo bajo el dominio ucraniano, como explicó bien don Álvaro, desde el gobierno de Khrushchev, siguieron teniendo una visión rusa, eran rusos, había mucha influencia rusa, en fin, nunca desarrollaron una lógica de sentirse ucranianos. Entonces, ese tejido social me parece a mí que cómo reconstruir lo que nunca se construyó bien. En realidad, ahí vamos hacia formas distintas de construcción del Estado, de construcción de las sociedades, que realmente no sabemos cómo se desarrollarán, porque como ustedes decían, la historia tiene un peso importante, pero también la contingencia tiene un peso importante dentro de la construcción del futuro. Entonces, son zonas que han sido marcadas como estados, pero realmente no eran estados. Después, el otro problema social es terrible. Estaba observando por televisión española algunas tomas desde algunos poblados y cercanías de ciudades importantes, y están completamente destruidos. Es decir, la reconstrucción económica de la zona va a ser muy compleja. Y más importante aún, ¿quién va a poner la plata para la reconstrucción de la zona? Le aseguro que si posiblemente eso se convierten en estados con un cierto grado de autonomía dentro de Ucrania, vamos a ver si el gobierno de Poroshenko o el que lo sobreviva va realmente a preocuparse por brindar dinero para acercarlos más, o más bien va a tener una actitud de represalia intentando arruinarlos económicamente. Y por supuesto, ¿cómo van a actuar los rusos ante esa situación? Es decir, si se construye la paz, será un equilibrio durante muchos años muy precario, ¿verdad? Muy precario, y ahí los que van a sufrir más son las poblaciones civiles. Esto puede traer procesos de migración, ya sea hacia Rusia o hacia el interior de Ucrania, y eso genera, las migraciones siempre que no son controladas generan otros problemas sociales muy serios, ¿verdad? Pero eso es importante. Muy posiblemente ya estos problemas sociales muy serios que se van a causar no van a tener el impacto mediático que tiene esto. Entonces, muy posiblemente serán víctimas que caerán en el olvido. Hay una pregunta que yo me he hecho en varias ocasiones, y es ¿qué es lo que quiere Rusia? Rusia forma parte de las negociaciones internacionales para restaurar la paz en el este de Ucrania, y también aceptó en octubre del año anterior volver a suministrar el gas a Kiev, pero parece que el objetivo del presidente ruso Vladimir Putin sigue sin estar claro. Don Carlos, don Álvaro. Vea, Alexander, yo no siento que sea tan poco claro. O sea, para mí Putin tiene y ha seguido una política muy directa desde que llegó al poder. La primero que tenía claro Putin es que él no llegaba para quedarse en el poder por poco tiempo. O sea, él veía su proyecto de largo plazo y ha buscado las formas de que sea de largo plazo. Lo segundo es que él quería consolidarse en el poder, y para eso se dedicó a eliminar enemigos tanto políticos como empresarios privados que pudieran representar una amenaza a su estabilidad. Y una vez que consigue la estabilidad, empieza a hacer movimientos muy claros en el Cáucaso, donde hay reservas de petróleo muy fuertes, y esto es una parte adicional de su plan de consolidación del gran Estado ruso. O sea, Putin piensa todavía en la gran Rusia, él concibe a Rusia como un imperio, el que haya asumido una serie de grandes eventos deportivos tampoco es casualidad. O sea, cuando Putin construye una ciudad para albergar los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno, y toma el Mundial del 2018, posiblemente con algunos otros amaños, está claro que él tiene una visión política de la gran Rusia, y ha trabajado también la parte simbólica para ir consolidando esa posición. Es decir, de una Rusia que al principio de la administración de Putin se veía como un imperio con posibilidades de desagregarse, Putin ha querido cambiar
cambiar esa ruta y convertir a Rusia en un actor políticamente relevante en el mundo cuyos intereses deben ser resguardados y protegidos, y lo está consiguiendo. Así lo veo yo no lo veo como el azar de un loco, yo lo veo más bien como la visión de un imperialista moderno. ¿No, Álvaro? Sí, lo más sencillo de ver es el análisis. Nos vamos a 20 y tantos años para atrás y el gran temor de todo el mundo era la desintegración de esa enorme masa euroasiática, la más grande que ha existido en la realidad como conjunto, que era la Unión Soviética, cuyo corazón central era Rusia, la Rusia actual, lógicamente. Lo que veíamos era un proceso de desintegración y un proceso de deterioro militar extremo, al punto que las famosas fotos que todos observamos hace 20 y pico de años de un mayor soviético cogiendo en un basurero comida en Europa Occidental y cosas de esas increíbles con el uniforme, cosas que ni nos imaginamos de un imperio. De esa visión, observen la de hoy. Sí, observen la que tenemos hoy. Nadie, ni por asomo, está pensando que Rusia, la actual, se va a desintegrar un poco más en nada. Está unificada completamente. Tiene un liderazgo político, digamos, efectivamente, que se ha apoderado de todo el esquema militar. Los militares responden a la orden, las tesis y la ideología imperial de Moscú, en el caso de Putin. Luego ha eliminado a lo que se llamaban los multimillonarios, los oligarcas. El nombre oligarca que se empezó usando con tanta fuerza, solo aquellos que le son completamente leales a su proyecto político y a su entorno. No ha tenido y no ha cedido a la fuerza de las sanciones de los Estados Unidos y de Occidente. Han tenido todo su grupo, el entorno personal de él ha sido afectado por sanciones y ustedes ven que ni siquiera las negocia. Usted no lo ve, porque uno ve, por ejemplo, siempre a los países de aquí, de nuestra área, a Cuba, a Venezuela, son muy sensibles, se ponen hirsutos cuando les pegan una sanción a un general no se puede comprar tal tipo de producto, computadoras. Siempre están como un poco llorando el efecto de esas sanciones. Uno ve que Rusia no pide ni tregua, ni pide piedad, ni nada. Es interesante, nunca piden que se levante ninguna sanción. Los bancos rusos, al revés, los refuerzan con depósitos directos del gobierno, etc. Esto indica que él tiene un proyecto, y ese proyecto se está llevando a cabo. Está restituyendo aquello que fue de lo que él perteneció. Hay una restitución del imperio, de la zona imperial, sin la menor duda la hay. Y esto se refuerza por una alianza estratégica, no se nos olvide, con China. China ha sido un factor fundamental en sostener económicamente compras masivas de los productos, digamos, los materiales industriales y de energía, etcétera. Hay proyectos de desarrollo en el lejano oriente en conjunto, un tren de alta velocidad que comunique a los dos países. Si uno nota que él ha puesto una visión euroasiática, no solo europea, tiene una visión euroasiática que le ha dado fuerza, tiene influencia en la península de Corea, tiene influencia en Japón por las islas Sajalín, que las tiene, siempre tiene una base de negociación. Ellos tienen su acceso, pero la parte más importante es su alianza con China. En el fondo es la que le ha permitido tener esa actitud económica fuerte frente a sus adversarios. No son enemigos, no podemos utilizar jamás la palabra enemigo porque no son enemigos los adversarios. China se ha portado en esta etapa incondicional aliado estratégico, no militar, no hay compromiso militar entre ellos, pero sí económico y político. Vamos a hacer una pausa, la última del programa, y regresamos. A mí me queda una duda, creo que a Isel le queda otra más, porque a mí, ahora don Álvaro usó una frase para hablar de los negociadores. Los negociadores son Alemania y Francia. ¿Por qué Alemania y Francia? Y sobre todo, ¿por qué a la luz de la historia? 3:16, vamos a la pausa y regresamos. Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final.
3:19 de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos analizando la situación de Ucrania con don Álvaro Ramos, nuestro analista internacional, y con don Carlos Humberto Cascante, es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Don Carlos, ¿por qué Alemania, por qué Francia son los negociadores? Usted ahora decía también algo muy interesante, que Alemania había conseguido un liderazgo silencioso después de la unión de las Alemanias, y que tal vez no les gustaba tanto tener un protagonismo tan fuerte y tan expuesto. Pero bueno, también es cierto algo que dijo don Álvaro: Alemania es uno de los actores principales que propició 2 guerras mundiales en la historia, y en Alemania se dio una de las locuras más graves de la humanidad. Y Francia no tuvo un papel muy destacado en la Segunda Guerra Mundial, fue invadido, aunque tiene un pasado glorioso antes con la Revolución Francesa. ¿Por qué Francia y por qué Alemania, don Carlos? Vamos a ver, en el caso de Alemania se juntan bastantes cosas, pero podría sintetizar 2 razones fundamentales de intervención. Primero, la zona es su zona vecina, y por eso precisamente, si usted ve la Segunda Guerra Mundial, la lógica alemana era invadir esa zona. Entonces es una zona de influencia muy marcada. Incluso el idioma alemán es una lengua franca en esa zona del mundo. Entonces ahí hay una influencia alemana muy fuerte que los alemanes están obligados a intervenir ante el conflicto. No les queda más, porque entonces es decir, ok, pierdo mi influencia en la zona. No, eso no lo hace un país. Un país mantiene sus líneas de influencia históricas en una zona. Y en segundo lugar, con el proceso de unificación alemana y el proceso de Unión Europea, Alemania se convirtió en un país cuya economía está basada en la exportación de productos. Entonces, conforme más países se integraban a la Unión Europea, Alemania tenía más capacidad de ventas sin aranceles de productos, es decir, Alemania se hacía cada vez más rica. Si Alemania deja que sus mercados se cierren, o si Alemania no consigue un acuerdo de paz, y esto produce un cierre de mercados, y eso se vuelve una situación de guerra con cierre de mercados, pues simplemente la economía alemana se va a pique, y eso es algo que los alemanes no van a permitir. En el caso francés, digamos que dentro de la Unión Europea siempre la alianza Alemania-Francia ha sido el motor de la unión, porque el tercer gran país, que es Gran Bretaña, siempre ha visto el proceso de Unión Europea con cierta lejanía. Entonces, si los franceses, y creo yo que hay una razón de equilibrio, si los franceses dejan solos a los alemanes, se va a producir una debilidad o una pérdida de credibilidad de ese motor dentro de la Unión Europea, y eso puede traer una crisis dentro de la Unión Europea de liderazgos. Y a eso súmele un poco más que desde el gobierno de Sarkozy hay como un renacer de la Francia histórica, de la Francia que es algo importante en el mundo, que es un país importante en el mundo. A veces esos orgullos nacionales no los entendemos con profundidad, no nos ponemos a meditar tanto sobre la importancia que tiene para un país en su constitución interna el ser importante en lo internacional, el tener influencia en lo internacional. Y en el caso francés, con los problemas internos que ha vivido últimamente en torno a su construcción y a su tejido social, muy variopinto, con mucha migración, este tipo de procesos tienen que verse con mayor interés, ¿verdad? El conseguir en lo internacional un estatus que te permita lidiar con problemas nacionales. Yo diría que si nos retrotraemos a 25 años, encontramos, aparte de las razones militares que tenemos de la Primera, Segunda Guerra Mundial, y en el caso de Francia desde Napoleón, de la invasión de la Gran Armée a Rusia, tenemos algo más cercano que vincula a Alemania directamente con el destino de Rusia, en lo cual es muy importante de entender. Cuando el canciller Helmut Kohl logró negociar con Gorbachev lo que parecía imposible, que era que Rusia permitiera la unificación
de las Alemanias en una forma pacífica, controlada, tutelada, diría yo, por todo el mundo diplomático y particularmente por los europeos, una unión pacífica que ha traído beneficios, que ha traído paz a Europa, otros 25 años más de paz. Definitivamente esto se debió a una negociación con Rusia. Esa negociación no la hicieron con Estados Unidos en forma real, claro que Estados Unidos estaba de acuerdo, ni con Gran Bretaña. La negociación fue con Rusia, cuya estrategia desde Stalin fue muy clara: desmembrar a Alemania. Incluso la estrategia de Stalin era más clara: quitarle toda capacidad industrial a Alemania en su tiempo. Esa era la verdadera estrategia. Los franceses, ya que lo quiere usted mencionar, propiciaban esta idea de quitarle toda capacidad al final de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra a Alemania. Entonces, lo que sucedió más bien hace 25 años fue lo contrario a toda esa política agresiva contra Alemania. Fue con el permiso de Rusia, con la total negociación con los rusos, que se unificó Alemania. Entonces Alemania queda vinculada política y estratégicamente. El destino de Rusia le interesa mucho. Notamos que en algún momento, cuando la canciller Merkel, hace muy poco, unos meses, estuvo un poco más agresiva con Rusia, voces en el parlamento, en la Duma rusa, empezaron a decir: nos cuestionamos la unificación de Alemania. Instantáneamente cuestionaron la unificación de Alemania. Si ustedes lo buscan en Google, se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Puso muy nervioso a los alemanes, que fue una unificación ilegal, que no se le pidió un referéndum a los alemanes orientales si querían unificarse, que en contrario censo ellos sí tenían un referéndum en las provincias orientales de Ucrania. Notamos que entonces, en los últimos 25 años, hay una fuerte vinculación de la paz, de la unificación alemana, con una negociación estratégica de primer nivel político con Rusia. Tienen que tener constantemente la aprobación de Rusia para que esto se desenvuelva a lo largo de un largo periodo de tiempo, y terminemos como va a terminar muy bien la unificación de Alemania, que ha traído paz. Entonces, sí hay un interés de Alemania en que la situación esté muy tranquila y políticamente controlada, y en alguna medida complacer suavemente a Rusia para que siempre exista ese vínculo, digamos, de discusión. Y no olvidemos que efectivamente enormes colonias de ciudadanos alemanes del siglo XVIII y XIX estuvieron en esas zonas, en las zonas de Ucrania, llegaron hasta las estepas en realidad, pero hay todavía un vínculo emocional. Tanto es así que los nazis crearon el concepto de Lebensraum, espacio vital, y el espacio vital que concibían ellos era esta zona del mundo muy rica, una tierra negra extraordinariamente fértil, famosa en el mundo por su ferocidad, lo más rico para cultivar los grandes, digamos, productos que se necesitan para mantener un imperio. Dicho esto, Alemania tiene intereses directos en esta zona, históricos, políticos y al futuro. Y Francia tradicionalmente ha sido la potencia militar que tiene más expansión, digamos, hacia afuera. No ha sido Alemania. Curiosamente, Alemania no fue un imperio que se expandió hacia América, que se expandió hacia Oceanía, que se expandió hacia el sudeste asiático. Tuvo pequeñas colonias, más que todo islitas y cosas parecidas a esos, o pequeños países. Es Francia la que ha tenido la concepción de verse a sí misma como la nación que creaba otras naciones. Entonces permanece esa política exterior profesional, agresiva, y por ende va a tener una vinculación en cualquier cosa que pase en Europa. Bueno, todavía nos queda muy poco tiempo, pero a mí me surgió una duda en función a una de las intervenciones que hizo don Carlos, donde decía que Rusia en este momento quería consolidar el gran Estado ruso. En política y en historia normalmente siempre todo es un péndulo, ¿verdad? Se mueve de un lado a otro. Llegó un momento en que ese gran Estado de Rusia se desunió, pero ¿qué posibilidades hay con todo este contexto de que vuelva ese gran Estado ruso, don Carlos? Ya muy presente el gran Estado ruso. Como decía don Álvaro, 25 años atrás todo el mundo incluso se veía la zona asiática de Rusia separada de Rusia. Hoy eso no es una discusión, o al menos no se ve en la discusión. O sea, creo que han ido consolidando sus fronteras históricas como país, como territorio,
Y además, don Álvaro lo señalaba muy bien, hablaba del presidente prorruso de Bielorrusia, ir estableciendo el apoyo a gobiernos que de forma más o menos democrática llegan al poder, pero que tienen una clara cercanía con Rusia. Es decir, a 25 años de diferencia tenemos un Estado consolidado con otras situaciones que le favorecen mucho históricamente, es decir, la presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con una silla de miembro permanente le da un peso político impresionante. El ser un gran exportador de petróleo, a pesar del bajonazo de los precios del petróleo, lo hace ser un actor impresionante, y si a eso le sumamos el arsenal nuclear y el desarrollo de un renovado ejército, pues estamos ante la gran Rusia, ¿verdad? No, Álvaro, nos queda un minuto. Sí, tenemos que reconocer que la estrategia de Putin ha funcionado, va a consolidar. Hay que ver las cifras de apoyo que tiene al interno, algunos dicen que se acerca al 75, 78% de apoyo, de aprobación, particularmente sube más del 80% en el manejo de la crisis ucraniana. Esto le da una fuerza para seguir decidiendo quién es su sucesor en esa dualidad que ha adquirido con el primer ministro de Medvedev, que se turnan, uno es primer ministro, el otro es presidente, por supuesto el líder de esa es Putin, por supuesto, y ha logrado consolidar a su grupo económico, personal. Las grandes ciudades le responden directamente, los alcaldes. Usted nota que los partidos de oposición están prácticamente desaparecidos para efectos de la discusión. Entonces el gran ganador aquí es Putin, y el resto me parece que, si no han sido perdedores, están muy en el borde de parecer perdedores. No, Álvaro, muchas gracias. No, Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Randall. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la distancia. Gracias, Alex Giselle. Buenas tardes, nos vemos mañana en otro programa más de Nos Matices. escuchamos mañana. Y nos escuchamos también. Y en la tarde el podcast, porque yo sé que mucha gente quiere escuchar nuevamente este programa. ¿Cómo aprendí de Ucrania? Sí, un montón. Alex estaba impresionado, solo no nos dio tiempo, pero Alex estaba impresionado por una nota de un hospital en una zona de conflicto donde los médicos han tenido que usar, ¿qué, Alex? Se han visto obligados ellos a coser a los pacientes con hilo de pescar. Allá en Ucrania, es una nota que estamos también compartiendo en nuestras redes sociales, para que veamos un poco más las dimensiones de lo que sucede del otro lado del charco. Son las 3:30, nos vamos ya y regresamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Para los seguidores de la Champions, el Paris Saint-Germain empata a un gol en París ante el Chelsea inglés. 3:31, buenas tardes. Matices por Radio Monumental.